Hola alumnos, ahora estudiamos los comparativos y los superlativos. La información para esta lección está en las páginas 196 y 197. Al principio estudiamos las oraciones comparativas. Para hacer las comparaciones de la desigualdad, tenemos que usar una fórmula. Para hacer una comparación de la desigualdad con un adjetivo, un adverbio o un sustantivo, usamos la fórmula de las palabras más o menos, un adjetivo, un adverbio o un sustantivo y la palabra que. Por ejemplo, si queremos decir Mark is richer than Jose, necesitamos usar la palabra más, el adjetivo rico y la palabra que. Así decimos, Mark es más rico que José. Significa Mark is richer than José. Además, podemos decir Angélica tiene menos miedo que Bárbara. En esta oración, cuando decimos Angela is less afraid than Barbara, mira que la palabra miedo es un sustantivo. She has less fear than Barbara. Por eso decimos menos miedo que Bárbara. Si queremos hacer una comparación de la desigualdad con un verbo, usamos la fórmula, el verbo, la palabra más o menos y la palabra que. Así tenemos el verbo más o menos que. Significa more or less than. Por ejemplo, los bebés duermen más que los niños. Babies sleep more than children. Tenemos el verbo duermen. Por eso decimos duermen más que los niños. Además, tenemos algunos comparativos irregulares. Si queremos decir better, decimos mejor o mejores. Mejor si es singular, mejores si es plural. Younger, decimos menor o menores. Worse, decimos peor o peores. Older, decimos mayor o mayores. Por ejemplo, si queremos decir Alfredo is younger than his brother Dakota, decimos Alfredo es menor que su hermano Dakota. Ahora estudiamos las comparaciones de la igualdad. Si queremos hacer una comparación de la igualdad con un adjetivo o un adverbio, usamos la fórmula tan, un adjetivo, un adverbio, y después como. Así tenemos tan, adjetivo, adverbio, como. Por ejemplo, si queremos decir Elena is as nice as her sister, decimos Elena es tan simpática como su hermana. En esta oración usamos tan, el adjetivo simpática y la palabra como. De igual manera, si queremos decir Luis runs as quickly as his classmates, quickly being an adverb, decimos Luis corre
tan rápido como sus compañeros de clase. Excelente. También, si queremos hacer una comparación de la igualdad con un sustantivo, usamos la fórmula tanto, tanta, tantos o tantas, el sustantivo y después la palabra como. Decimos tanto si el sustantivo es masculino singular, tanta si el sustantivo es masculino y, femenino y singular, tantos si el sustantivo es masculino y plural, y tantas si el sustantivo es masculino o femenino y plural. Por ejemplo, tengo tantos libros como mi amiga. En esta oración estamos diciendo I have as many books as my friend. Books being our noun, el sustantivo. Because I am saying I have as many books as my friend, tengo que decir tengo tantos libros como mi amiga. Decimos tantos porque el sustantivo libros es masculino y plural. Ahora, si queremos hacer una comparación de igualdad con un verbo, usamos la fórmula un verbo más las palabras tanto como. Así, tenemos el verbo y tanto como. Por ejemplo, si yo quiero decir my son eats as much as my husband, yo digo mi hijo come tanto como mi esposo. Usamos esa fórmula porque estamos utilizando el verbo come. Mi hijo come tanto como mi esposo. Ahora vamos a hablar de las oraciones superlativas. Las oraciones superlativas pertenecen a lo que decimos en inglés como most or best or the oldest, the worst, the youngest, the greatest. Esos son los superlativos. Para hacer una oración superlativa, tenemos que utilizar el artículo el, la, los o las, un sustantivo, más o menos, y finalmente un adjetivo. También podemos decir el adjetivo y el grupo. Así decimos un adjetivo más de más un sustantivo. Por ejemplo, si queremos decir Lisa is the most intelligent student of the university or in the university, decimos Lisa es la estudiante más inteligente de la universidad. Okay, so let's break this sentence down. First of all, we have to say who is or what is. Así decimos Lisa es. Choose an article, la, pick a sustantivo, pick a noun, estudiante. Then we're going to use our word of comparison, either más o menos. In this sentence, we're saying más. An adjective, un adjetivo, así decimos inteligente. And then because we want to indicate the group from which she stands out, we are going to use de and then another noun, whatever that group is. So from the university, de la universidad. So to say that she is the most intelligent girl in the university or she is the most intelligent student in the university, decimos, Lisa es la estudiante más inteligente de la universidad. Fantástico. Ahora tenemos algunas superlativas irregulares. To say the best, remember we have to choose an article. So depending on if your noun is masculine, feminine, singular, or plural, you're either going to say el, la, los, or las.
To say the best, you will say mejor o mejores. Oldest, mayor, mayores. Worst, peor, peores. Youngest, menor, menores. Excelente. Tenemos 4 ejemplos. To say that NCCU, North Carolina Central University, is the best university in North Carolina, decimos NCCU o NCCU es la mejor universidad de Carolina del Norte. Notice in this sentence, because we're saying in North Carolina or from North Carolina or out of North Carolina, we're specifying the group from which our university stands out. We are going to use de and then that noun, North Carolina. So, NCCU, NSCU es la mejor universidad de Carolina del Norte. On the contrary, if we want to say NCA&T is the worst university, decimos NSAIT es la peor universidad. Just joking, but not really. But yeah. Okay. To say that Alejandro is the youngest of the students in the Spanish class, decimos Alejandro es el menor de los estudiantes de la clase de español. If we want to say that Pablo is the oldest, decimos Pablo es el mayor. Así, tenemos la información y el conocimiento de hacer las comparaciones con las comparativas y también con las superlativas. Así, estudia la información y hasta la próxima vez. Nos vemos.